Muy buenos días, estimada audiencia de nuestro podcast Crece, Fe, Conocimiento y Madurez. Estamos muy contentas por empezar este podcast. Mi nombre es Jimena Morales, yo ahorita resido en la Ciudad de México. Es el día 27 de febrero cuando nosotras estamos empezando a grabar esta sesión. Y la verdad es que en todo este margen, en todo este contexto de la celebración de la mujer, no podíamos perdernos la oportunidad de hacer nuestra labor y de publicar contenido que ofrezca madurez y conocimiento acerca del Cristo. Ahorita nos estamos conectando directamente hasta España y tenemos a una invitada muy especial. Es una persona súper competente, es una persona muy simpática y creo que ella nos va a poder contar muchas cosas acerca de este libro en el que vamos a estar basándonos. Les voy a presentar a nuestra queridísima Almendra Fantilli. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Y déjenme, por favor, contarles un poquito acerca de esta mujer, de esta hija de Dios. Vamos a estar nosotros abordando ahorita el tema con ella acerca de la feminidad bíblica en la actualidad y un poquito acerca de ella. Ella trabaja desde hace 7 años en comunicación interna como community manager y fotógrafa para diversas organizaciones sociales y políticas. Ella está interesada por el diálogo sobre religión, política y fe. Actualmente ella está trabajando en Editorial CLIE, que es la mayor casa publicadora de teología en español. Entonces, pues como podrán ver, ella es una mujer súper sabia, es una mujer que tiene mucho que compartirnos. Entonces, estimada Almendra, te cedo a ti la palabra para que por favor nos cuentes acerca de ti y te presentes con nuestra comunidad. ¿Cómo estás, Jimena? Bueno, un gusto, un placer estar aquí con ustedes. También un saludo les envío desde aquí, desde Málaga, España, a toda la audiencia, a toda la comunidad de Podcast Crece. Bueno, gracias por esta presentación. Simplemente para ampliar un poquito más, como bien decías, mi nombre es Almendra, tengo 32 años en este momento, soy argentina, viviendo en Málaga. Em, y un poquito mi recorrido esto académico, artístico, eclesial ha sido bastante diverso, he hecho un poquito de todo. Tengo un máster interuniversitario en Dirección Estratégica e Innovación en Comunicación, también soy licenciada en Comunicación, he hecho diplomados en Diversidad Religiosa, Espacio Público, también he estudiado de manera como antropología, cine documental comunitario, hice un documental que se llama El Culto, que le pueden encontrar en YouTube, sobre reuniones evangélicas y fue presentado en distintos centros teológicos, cines, bibliotecas populares. Soy fotógrafa también, así que bueno. En relación a la iglesia también he hecho de todo. He trabajado varios años en áreas de servicio social, prevención y asistencia de los consumos problemáticos. Y bueno, también soy intérprete de lengua de señas argentina, así que como bien decías, he hecho un poquito de todo. Actualmente hago un máster en fotografía de autor y bueno, estoy también en un grupo de investigación, así que bueno, tratando de servir y aportar a la iglesia, al reino de Dios, desde distintos cruces, ¿no? Desde lo artístico, también desde el servicio social, desde la cuestión documental y trabajando también con los libros en Editorial CLIE y bueno, muy contenta por eso también. Vaya, qué mujer tan versátil. Ahora sí que siento que me estás dejando la vara un poco alta, ¿no? Para tener tantas habilidades, pero me da mucho gusto que hayas podido, que estés pudiendo vivir tu vida de una forma tan productiva y creativa. Entonces, si nos pudieras contar un poquito acerca de cómo has servido en tu iglesia a lo largo de los años, por favor. Vale, sí. Bueno, actualmente estoy viviendo en Málaga, hace poquito nos sumamos a una comunidad de fe aquí en España, pero a lo largo de mi vida como que he trabajado en esto, en el área de comunicación, desde fotografía, desde el registro, pero también he trabajado, bueno, yo he pertenecido a iglesias que tenían un fuerte trabajo social, ¿no? Como Horitas Felices, comedores, y los últimos años he trabajado en una fundación donde hacíamos distintas actividades en el barrio, con las mujeres, con los niños, actividades sí, de servicio social, por así decirlo, ¿no? De trabajo comunitario. Y de alguna manera esto ha moldeado mi forma de ver y vivir el reino de Dios y el Evangelio. Em, Sobre todo desde la cuestión de la comunicación, desde las fotografías, de proyectos sociales, y de alguna manera
mi impronta o mi servicio en la iglesia ha tenido que ver con poner en práctica algunos valores del reino de Dios, de la justicia social, ¿no? Pensar en el bienestar del prójimo, pensar que hay tantos sectores que están muy vulnerados y que son imagen de Dios, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, ese llamado a ser buenos samaritanos es un poco lo que me ha interpelado en el servicio a la iglesia, en la iglesia y en el reino de Dios en general. Fíjate que en ese aspecto yo también me relaciono bastante contigo. Yo también quiero hacer labor social Mm. porque me parece que la iglesia necesita alcanzar a todos los estratos sociales, ¿no? Yo quisiera preguntarte entonces, ¿lo que te apasiona a ti es hacer como estos trabajos por la justicia social o la creatividad? ¿Qué es lo que más te apasiona a ti de todo lo que tú haces? Bueno, ambos son mis vocaciones, por así decirlo. Estudié comunicación social de alguna manera porque cuando me puse a ver el programa tenía un poquito de psicología, un poquito de trabajo social, un poquito de sociología, un poquito de movimientos estéticos, cultura, ¿no? Como que la comunicación tiene esa versatilidad y de alguna manera, por mi curiosidad y por cierta vocación, el mundo de la creatividad y de la creación de la cultura es algo que me apasiona, que todo el tiempo estoy pensando, creando proyectos. Ahora estoy en un proyecto también de un fotolibro sobre identidades creyentes y sobre diversidad religiosa evangélica. Pero también acompañando a una amiga que es misionera, que trabaja con sectores vulnerados, con niños vulnerados. Entonces, de alguna manera tengo como un poco mi corazón en una área y en la otra área. No se puede todo siempre, pero mientras voy pudiendo y el Señor me lo permite, como tratar de tener esa mirada integral, ¿no? Como de la creación y de la creatividad, pero también del trabajo, la cultura y el cultivo, por así decirlo, con las manos en la obra. Sí, son varias las áreas en las que una de repente quisiera agarrar de todo, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy abogada, me pasa mucho que, o sea, siempre tengo tendencias hacia la filosofía y de repente como hacia que el periodismo, pero de repente va más como a lo corporativo, a lo lingüístico. Entonces, pues yo creo que es un aspecto que todas las mujeres tenemos, la verdad, siempre queremos agarrar de todo, ¿no? Y Es la un don muy curiosidad, ¿no? bonito que Dios nos dio. Yo quisiera, bueno, preguntarte, tú que igual eres servidora en tu iglesia y eres servidora activa de Cristo, ¿consideras que el servicio de las mujeres en la iglesia puede tener un impacto positivo en la comunidad evangélica? Vale, sí. Bueno, gracias por tu pregunta. Mira, yo considero que no solamente según mi criterio, sino que a lo largo de la historia, y lo podemos ver en las escrituras, cómo las mujeres han servido en la iglesia, no solamente como buscando impactar positivamente, sino enriqueciendo la vida eclesial, la vida comunitaria. Y yo creo que sin las voces, la sensibilidad, la mirada, la reflexión de las mujeres, nos quedamos tal vez con una imagen de Dios o con una foto de la iglesia incompleta. Y esto mismo pasa si no tenemos las voces de los abuelos, de los niños, de las niñas, de los jóvenes, ¿no? Creo como que Dios ha derramado de sus dones en su cuerpo, que es la iglesia, y creo que las guías, las referencias, la participación activa de las mujeres, y bueno, el trabajo público de las mujeres en la comunidad cristiana, refleja de alguna manera esta diversidad y esta unidad del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, ni hablar de que tenemos como algunos ejemplos bíblicos en Romanos, que se menciona a Febe, a Junia, o también tenemos como desde una perspectiva histórica un montón de ejemplos de mujeres. El otro día leyendo de los padres de la iglesia, me encontré con la historia de Marcela y Paula, que trabajaron con San Jerónimo en la traducción de la Biblia latina Vulgata, o sea, como mujeres romanas del siglo IV involucradas en tareas intelectuales también de tremenda envergadura, ¿no? Entonces, creo que el aporte de las mujeres enriquece la vida de la comunidad, enriquece la vida de la iglesia en general. Sí, por supuesto, esto es algo que a mí también siempre me ha gustado mucho, notar la labor evangelística de las mujeres a lo largo de la historia e incluso también, por ejemplo, de credos que no tanto se asocian ya a las personas que somos reformadas, ¿no? Habían muchas mujeres en el medievo que se dedicaron a hacer grandes investigaciones, ¿no? Y fueron grandes precursoras del conocimiento y la verdad es que ellas merecen nuestros aplausos porque
a pesar en esa condición de ser mujeres, buscaron el conocimiento y buscaron servirle a Dios. Entonces yo también cuando a veces me encuentro personajes como, no sé, Edith Stein u otras teólogas también, sobre todo las teólogas medievales, me quedo muy fascinada con ellas, ¿no? Y yo digo, wow, qué belleza, ¿no? De vida es la que ellas llevaron. Entonces, aquí quiero entrar un poquito más acerca ya en el libro que ustedes publicaron a mediados del año pasado. Recordemos, el libro se llama La construcción de la feminidad bíblica. La autora es Beth Allison Barr. Y ahora yo te quisiera preguntar a ti, Almendra, ¿cómo tú resumes el mensaje principal del libro? Bueno, aquí tenemos el libro, La construcción de la feminidad bíblica, cómo se convirtió la subyugación de las mujeres en doctrina cristiana. Bueno, para contextualizar, Beda Alison Barr es profesora de historia medieval en la Universidad de Baylor y lo que hace en este libro es un poco una mezcla entre la erudición académica de historiadora, su identidad como mujer creyente, mujer de tradición bautista, y su historia personal como esposa de pastor. De alguna manera, ella lo que hace en este libro es investigar cómo lo que conocemos como feminidad bíblica, en realidad, ella dice, no es tan bíblica, sino más bien es un producto cultural, un producto de un sistema cultural, ¿no? Creo que bueno, el eje de este libro tiene que ver con eso, como poder de alguna manera de construir ese concepto de feminidad bíblica como un solo modelo de ser mujer, ¿no? Y lo que hace la autora es en distintos capítulos que tiene que me parecen muy interesantes, los puedo mencionar algunos como el comienzo del patriarcado, hace una historización, ¿no? De lo que es el patriarcado bíblico, el patriarcado romano. Se mete también con la memoria medieval selectiva, dice ella, ¿no? Con algunas mujeres medievales, lo que contabas vos recién, ¿no? Tantas místicas, tantas investigadoras, tantas, bueno, todavía no eran como antecesoras del método científico, pero eran como mujeres como muy interesadas en el conocimiento, en la filosofía. Bueno, ella menciona también, hace una mención de algunas de estas mujeres. Hace también como una lectura de una reconstrucción de cómo se han hecho algunas traducciones de la Biblia. En la Biblia inglesa específicamente. Y bueno, básicamente lo que ella habla es, bueno, eso, justamente, de cómo el mensaje de Jesús viene a traer un mensaje de liberación a las mujeres y cómo algunos mandatos de la feminidad bíblica a veces pueden ser un poquito restrictivos en ese sentido. Fíjate que es súper interesante todo lo que esta autora planteó desde su perspectiva denominacional, ella siendo de un trasfondo bautista. Yo aquí quiero meter una pequeña anécdota. Yo vivo una experiencia cristiana pentecostal, entonces nosotros obviamente pues creemos en todas las manifestaciones del Espíritu Santo y las buscamos, ¿no? Y sí he visto que hay mucha más participación de las mujeres, pero un evento curioso aquí que ocurrió fue que hace poco mi pastor fue invitado a una convención de reunión de pastores y pues fue un grupo selecto de la iglesia entre hombres y mujeres y jóvenes, ¿no? Entonces era bastante diverso nuestro grupo y cuando llegó a la convención encontraron que en una asamblea pentecostal habían también mujeres, pero estas mujeres portaban el velo y portaban una falda larga, ajá. Entonces, eso a ellos les sorprendió a mucho, a mí no, porque yo entiendo que es algo, la modestia es algo que se debe de respetar en cada persona como ellas las quieran vivir, pero a ellos se les hizo como un contraste de algo pues religioso, algo que ellos, yo creo que en sus mentes como que les hizo un clic entre el patriarcado, el machismo y dijeron como que Claro. no, pobres mujeres. No sabemos si a las mujeres les molestaba, ¿no? Si les molestaba portar un velo o usar falda larga, pero de lo que sí me dio bastante tristeza fue que en el momento de la asamblea más importante, las mujeres se les pidieron que se retiraran y únicamente se pudieron quedar los hombres a escuchar la predicación del pastor. Entonces, digo, ahí sí yo sí brinqué y yo dije, no puede ser posible que en una denominación que es pentecostal, que yo, de acuerdo a mi formación, he entendido que permite más participación de las mujeres, se esté dando esta exclusión por motivos del sexo de las mujeres, ¿no? Yo Mm. quisiera preguntarte, después de haber contado esta anécdota, Almendra, ¿tú crees que haya una cierta inclinación hacia comportamientos machistas o hacia tendencias patriarcales de acuerdo a la denominación en la que una se ubique?
Bueno, qué pregunta compleja, porque, bueno, justamente lo que hace esta autora, que ella se inscribe en una tradición bautista, em, digamos que hay ciertos acercamientos a los textos sagrados que de alguna manera condicionan después el modo de vivir, el modo de aplicar, el modo de la hermenéutica que se hace de esos textos, ¿no? Y lo que hace esta autora un poco es inscribir como algunas hermenéuticas, algunas interpretaciones tienen una lectura machista, culturalmente patriarcal, y de alguna manera eso condiciona después el espacio o no, el lugar o no asignado a las mujeres en la comunidad, ¿no? Por ejemplo, ella lo que hace es como analizar algunos textos complejos sobre que afirman cierto complementarismo bíblico, cierto complementarismo en los roles asignados, o sea, qué puede hacer cada mujer, qué puede hacer la mujer y qué puede hacer el hombre en la asamblea, ¿no? ¿Qué puede decir, qué no puede decir? ¿Cómo debe vestirse, cómo no debe vestirse? Todas estas prácticas, de alguna manera, están asociadas a un modo de entender los roles, ¿no? Como roles asignados. Bueno, ¿qué hace el varón? El varón puede predicar, el varón puede escuchar la palabra de Dios, ¿qué tiene que hacer la mujer? Y tal vez la mujer tiene que cuidar los niños. Tal vez la mujer tiene que estar en el espacio doméstico. Yo creo que bueno, el patriarcado, tal como lo explica Bedal Bar, es estructural, ¿no? Y no solamente vemos prácticas machistas y patriarcales en las iglesias, lo vemos en la universidad, lo vemos en los centros de salud, lo vemos en la sociedad en general, porque es algo que está estructuralmente construido, ¿no? Lo que creo que nos sucede en la iglesia es que tenemos un texto sagrado que haciendo unas lecturas literalistas, con ciertos anteojos, con cierta perspectiva de esos textos sagrados, se le otorga cierta palabra de Dios a expresiones que Bedal Bar muy bien lo hace, es no entender el contexto cultural en el que esos textos fueron producidos, fueron escritos, fueron em, compartidos en la comunidad cristiana, ¿no? Entonces, yo creo que por eso me parece que es importante poder analizar la historia de cada denominación desde un punto de vista histórico, cultural, teológico, antropológico, para poder comprender cómo cada grupo también va haciendo sus propios hallazgos, sus propias interpretaciones. Enmarcándolo en la historia de esa denominación, de ese grupo, ¿no? De cómo también el acceso o no al saber teológico para poder de alguna manera tener más herramientas para leer el texto bíblico. No te podría decir si hay algunas denominaciones más machistas que otras, sí puedo ver que hay procesos que se dan en algunas denominaciones, como por ejemplo las asambleas de Dios que hace poquito reconocieron oficialmente, institucionalmente, a las mujeres que habían ejercido el pastorado de manera no oficial, porque el pastor reconocido institucionalmente eran los varones, pero les dieron hace poquito, por ejemplo, en Argentina, las credenciales, se hizo un evento, las pastoras estaban muy contentas y, bueno, una denominación, las asambleas de Dios, una denominación pentecostal masiva, mayoritaria en el mundo, ¿no? Entonces, creo que cada denominación, cada historia tiene sus prácticas, sus modos de interpretar el texto sagrado, sus modos de acercarse al texto bíblico y sus modos de vivir la espiritualidad, la fe y el evangelio. Entonces, creo que hay que hacer como una especie de historiografía de cada denominación o de cada grupo. Para que Beth Allison Barr lo hace muy bien. Ella va rastreando, ¿no? Bueno, en la convención tal se dijo tal cosa, pero en realidad lo que se estaba discutiendo era otra, va haciendo un poquito en alguno de los capítulos esa historiografía de cómo se va convirtiendo algunos conceptos como doctrina. Por ejemplo, en este caso, la doctrina del complementarismo bíblico, ¿no? Por supuesto, y es algo, la verdad, súper revelador. Aquí yo voy a ser un poco, pues, transparente con ustedes, público que nos escucha. Cuando yo estuve en la preparatoria, yo era feminista y era marxista. Entonces, yo estaba bien radicalizada por la escuela en la cual yo estaba, que era una escuela pública. Y como yo ya había conocido de la experiencia con Dios, yo sabía que Dios existía, pero a la vez al comprobar como todos estos males sociales, yo decía, es que no puede ser que sigamos permitiendo este tipo de prácticas discriminatorias con las mujeres, ¿no? Y sobre todo en ese clima social muy particular del año 2014, pues nuestra nación mexicana fue marcada por diferentes sucesos sociales que formaron toda mi perspectiva acerca de la justicia social.
¿Y a qué voy con esto? Que de alguna manera yo estaba haciendo de lado a la iglesia porque yo pensaba que Cristo y la iglesia me iban a impedir buscar un camino de justicia social. Por eso es que me fui con el marxismo y me fui con el feminismo y busqué una alternativa media, así como de feminismo teológico, porque claro que lo hay, ¿no? Hay feministas que también están en esta lucha constante por los derechos de la mujer. Pero después, cuando yo regreso con el Señor, entendí de alguna manera que, y esto es una conclusión personal, no sé ustedes qué piensen, pero yo entendí de alguna manera que lo importante para Dios era que las almas reconocieran que habían pecado y que Jesús era su Salvador. Entonces, eso de alguna manera me distrajo de toda la lucha social que yo quería emprender y me enfoqué más en entender a Cristo y me enfoqué en restaurar mi relación con Él, que al final creo que sí fue algo benéfico, pero debo reconocer que al leer esto que la autora nos está comentando, volvió a surgir entonces en mí esa inquietud, como en años pasados, de decir, bueno, entonces, si este es un mal social, si la desigualdad entre sexos es un mal social, pues quiere decir que la iglesia no es incompatible con ello. Y en este sentido, yo quisiera preguntarte a ti, Almendra, ¿tú crees que como mujeres deberíamos de enfocarnos en destruir los sistemas de injusticia social como mujeres cristianas o que debemos de enfocarnos a otras actividades ministeriales porque pues Cristo es la prioridad? Ya, hay una frase que dice, todo el mundo quiere cambiar, todos queremos cambiar el mundo, pero hoy, ¿quién lava los platos? ¿Quién lava la vajilla? ¿Quién se sacrifica, ¿no? ¿Quién sirve al otro? ¿Quién va? Yo creo que es verdad que a veces me parece que una cosa no quita la otra, ¿no? Sostener algunas banderas de la justicia social, de la igualdad, no necesariamente nos exime la responsabilidad de hacernos cargo, ¿no? De servir al otro, de ser esas manos, ¿no? Que acojan, esos brazos que abracen, ese tiempo destinado en una conversación con alguien, ¿no? Como creo que a veces refugiarnos solamente en un eslogan, como una causa social, puede hacernos evadirnos de la responsabilidad de que a nosotros nos toca dar ese primer paso de servicio al prójimo, ¿no? Yo creo que me parece que la comunidad cristiana es una comunidad donde la promesa es que el reino de Dios nos viene a ofrecer otro modo de relacionarnos, otro modo de vincularnos entre nosotros, ¿no? Donde los gobernantes, los poderosos se enseñorean unos a otros, pero entre ustedes no tiene que ser así. Entonces, cuando el factor poder, ¿no? Los distintos males, llamémosle pecado, llamémosle mal, llamémosle poder unos sobre otros, jerarquías, nos invaden en la comunidad cristiana. Yo no sé si ahí estamos siendo fiel reflejo de lo que decimos que creemos, ¿no? Porque una cosa es decir, bueno, sí, yo creo en Cristo, acepto a Cristo en mi corazón, pero otra cosa es vivir como Jesús vivió en la tierra, ¿no? Otra cosa es seguirlo a Él tras sus pisadas, invitándonos a ser como el buen samaritano, ¿no? Que a un desconocido, que el líder religioso pasó de largo, ¿no? El levita pasó de largo, pero quien se detuvo fue un samaritano a acoger a ese otro que estaba herido, a pagarle una posada, a atenderlo, a servirlo, a cuidarlo. Entonces, cuando llevamos esto a un plano más de estructuras sociales, ¿no? Porque esto lo podemos ejemplificar con un hecho que podemos aplicarlo a nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero si lo llevamos a un plano de las estructuras sociales, de injusticia, de marginalidad, de odio, de desprecio al que es diferente, de desprecio al inmigrante, de desprecio a los que son distintos, de desprecio a las mujeres, a los niños, ¿no? Cuando no practicamos eso o no lo predicamos, yo no sé realmente qué evangelio decimos que seguimos, ¿no? Qué buena noticia le compartimos al prójimo. Entonces, me parece una pregunta compleja porque una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Y me parece que el desafío es poder integrar eso en el seguimiento de Jesús y en la práctica del evangelio de todos los días, ¿no? Yo concuerdo perfectamente contigo y yo de lo que yo he estudiado de teología y de la historia del cristianismo he podido percatarme que no podemos
no podemos ser una iglesia que tampoco se involucre en las causas sociales, ¿no? Alguna vez el pastor nos dijo, vamos a tener que meter las manos al lodo para rescatar a la oveja. Y pues meter las manos al lodo muchas veces tiene que ver con involucrarnos desde su dolor, desde su carencia, para ver cómo podemos llevar el mensaje del Evangelio. Entonces, creo que de alguna manera en todas las iglesias de cualquier denominación debería de permitirse como una mayor labor de trabajo social o de activismo social, que no solamente se enfoque a hablar, por ejemplo, acerca de la fe o la sanidad o incluso el tan llamado tema de la prosperidad, ¿no? Aquí, algo que a mí me gustaría mucho anotar es que a lo largo del libro, la autora sí puntualizó que su esposo fue el primero en que dio noticia de estas malas prácticas que ella notó en su iglesia. Y eso a mí me gustó bastante porque para mí me hace sentir que hay una puerta de entrada que no se ve en el feminismo secular, de que los hombres también sean partícipes de construir relaciones igualitarias dentro de la iglesia. Creo que esto es algo maravilloso. ¿Tú te gustaría compartir algo al respecto? Sí, bueno, ella lo dice en un momento, este libro no solamente es para mujeres, ¿no? Este libro es para todo aquel curioso, para los hombres, para las mujeres, para todo aquel que se pregunte bueno, por el mensaje del Evangelio, ¿no? Que a veces lo adornamos de un montón de aspectos culturales que no tienen que ver con el propio mensaje de Jesús. Entonces, sí, me gusta eso que decís. Gracias. Oye, ya para terminar un poquito, ya aterrizar esta charla tan amena, quisiera yo preguntarte, ¿qué crees que debería cambiar o mantenerse en los modelos generales de las iglesias acerca del papel de la mujer que ella ostenta? Ya, bueno, no sé si te acordás en el capítulo 8, la autora dice, de acá del libro de la construcción de la feminidad bíblica, dice, hace un llamado a un basta ya, dice como basta ya de teologías que marginan a las mujeres y a otros grupos, ¿no? Como hay a veces como esa sensación de cansancio, de agotamiento, y dice, no es irónico, por no decir fastidioso, que pasemos tanto tiempo luchando para que el cristianismo se parezca al mundo que nos rodea en lugar de luchar para que se parezca a Jesús, ¿no? En relación a ciertas estructuras que ella va describiendo. Dice, ¿no debería ser al revés? ¿No se parece más el mundo de Gálatas 3 al mundo de Jesús? Porque en Cristo Jesús todos sois hijos de Dios por la fe. Todos los que han sido bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Me parece muy bonito este texto de Gálatas 3, 26, 28 porque nos recuerda, ¿no? Cuál es el modelo del reino de Dios, ¿no? Donde en la comunidad cristiana podemos ser uno no por nuestras posiciones, por si somos hombres y mujeres, si somos esclavos y libres, si tengo este título, tengo este otro título, si estudié, sino porque somos uno en Jesús, en Cristo Jesús. Entonces, de alguna manera, esa identidad cristiana nos iguala y nos hace ser, primero, y nos hace reconocernos como a su imagen y semejanza, creados a su imagen y semejanza, y después vernos como hermanos en el proceso, en el camino de intentar imitarle al Señor y nos ubica en una misma posición, ¿no? Entonces, me parece bonita esta reflexión como para cerrar esta conversación en torno al libro y en torno a todas estas celebraciones por el Día de la Mujer. Y bueno, muchas gracias por esta invitación, Jimena. Muchísimas gracias también a ti, Almendra. Ha sido todo un gusto poder escucharte, una persona completamente nueva para mí desde pues mi perspectiva mexicana, pero agradezco mucho todo lo que tú me has compartido. He salido bastante aleccionada de ti, de la lectura. Agradecemos también a Podcast Crece por permitirnos el espacio para pues hablar acerca de la feminidad bíblica. Y sin más, deseamos que todos ustedes puedan tener esa curiosidad a partir de este podcast de decir, bueno, a ver, ¿de qué se trata el cristianismo? ¿Por qué estas mujeres piensan de esa manera? Y que se unan a nuestras próximas sesiones en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer. Muchísimas gracias. Muy buen día.